Pero esto no es todo. Satanás ha encomendado a sus demonios lo siguiente: 1. Dar al Papa poder tanto religioso como político. 754 A. Se ha encargado personalmente de hacer olvidar que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36. Esta acción le dio al Papa el poder de superar cualquier oposición a su nueva, ocultista y poderosa Iglesia. Así comenzó la Inquisición unos 800 años antes de que apareciera Martín Lutero. 2. La adoración de reliquias, especialmente de la cruz y de imágenes. 788 A. Ya que a todos los paganos les encanta adorar la criatura antes que al Creador. Romanos 1, 25, fue sumamente fácil introducir esas malsanas costumbres. Implementó la adoración de todo tipo de objetos sagrados que el Papa bendiga, adoración y contacto con los muertos, haciéndoles creer a los ingenuos fieles que se trata de santos, sin embargo se trata de simple y llanamente hechicería. 3. El ayuno los viernes y la observancia de la Cuaresma. 988 A. La Cuaresma es una observancia totalmente pagana. Más aún, el viernes es el sexto día de la semana, siempre ha sido el favorito entre los satanistas. Este culto enseñó que nadie podía comer carne los viernes sino pescado. Doctrinas que enseñan los demonios. 1 Timoteo 4, 1, 4. El celibato de los sacerdotes. 1123 A. Esta doctrina va directamente en contra de la constitución natural del hombre. El apóstol Pablo identificó el celibato como una de las doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 3, y advirtió que una persona puede ser tentada por el pecado sexual si no tiene relaciones sexuales apropiadas con su esposa. 1 Corintios 7, 5. A través de los siglos, esta negación antinatural del impulso sexual normal en los sacerdotes y monjas permite que el arcdemonio, dado a los placeres carnales, haga su trabajo. El arce es el demonio al que Satanás ha hecho responsable del deseo sexual y sus aberraciones. Desde que el Papa declaró el celibato absoluto, todo tipo de aberraciones sexuales se desarrollan tras las puertas de las iglesias y dentro de los seminarios. Dos caras, una cara santa y casta la otra, la realidad. 5. Rezar el rosario. 1090. Ya que Jesús prohibió decir oraciones repetitivas, ese es exactamente el tipo de oración que establecería la Iglesia Católica. Ellos inventaron y perfeccionaron el uso del rosario, especialmente la devoción al Sagrado Corazón babilónico. En la misa y en el crucifijo, se ha cerrado el camino a Dios, pues no es Él quien escucha esos rezos repetitivos. 6. Venta de indulgencias. 1190. Como el Papa se autodenominó el guardián del tesoro celestial, creyó que podía extender la riqueza espiritual a cualquiera que él escogiera. El poder que esta mentira le dio al papado fue enorme. Los cruzados recibieron grandes indulgencias para luchar con los infieles en el Oriente Medio. Posteriormente, el Papa pudo vender indulgencias por dinero, por todo tipo de artimañas, ofrendas para misas, desde velas hasta estatuas, grandes indulgencias para sociedades, y cientos de otros artículos religiosos que los católicos podían. Esta doctrina enriqueció al Estado Vaticano y lo continúa haciendo hasta el día de hoy gracias a la ignorancia de las personas que le aportan dinero al lobo vestido de oveja. 7. Se proclama el purgatorio. 1438 A. Satanás ama la doctrina del purgatorio, e inventó esta mentira a través de todas las religiones paganas de cada era. Pero el purgatorio es especialmente delicioso para Satanás cuando se aplica a la doctrina cristiana. El purgatorio le resta la totalidad del sacrificio de Jesús en la cruz, negando que su sacrificio compró el perdón completo para el pecado individual. Jesús dijo consumado es, usando una palabra griega que significa la deuda ha sido pagada en su totalidad. Pero el purgatorio niega que la deuda fuera pagada totalmente. 1 de Juan 1, 9. La mentira del purgatorio sostiene que todos los hombres deben pasar por un proceso de limpieza para ser suficientemente puros para entrar al cielo. El purgatorio siempre hizo rebosar las arcas de quienes las enseñaron. El purgatorio abre la puerta a todo tipo de extorsiones de los sacerdotes. Sacerdotes de época tan antigua como la de los misterios satánicos de Egipto aprendieron que las oraciones por los muertos no podían ser efectivas a menos que los sacerdotes intervinieran, y cada persona sabe que el sacerdote no puede intervenir a menos que primero reciba un pago especial.
En cada país, en cada era, los sacerdotes paganos han usado esta doctrina del purgatorio para aprovecharse de los sentimientos de pérdida de los seres amados, prometiendo orar por esa alma que partió, para hacer más corta su estancia en el purgatorio. 8. Invención de escapularios, medallas y estampas religiosas, 1600 AC. La gente está muy dispuesta a pensar que puede obtener la salvación eterna sin tener que cambiar sus corazones y mentes mediante el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y no hay una mejor forma de proveer una falsa seguridad de salvación fácil que mediante los escapularios, las medallas y las estampas religiosas. 9. La infalibilidad del Papa, 1870. Esta invención está hecha al servicio de la aparición final del superhombre espiritual, el anticristo. Él recibirá una poderosa asistencia del falso profeta religioso, quien sabemos que será el Papa Católico Romano y su unión ecuménica. Apocalipsis 13, 16, 18. Frutos prácticos. Salidos de la nada, aparecen enemigos mortales para el romanismo católico. En el siglo VI, practicantes de brujería comprenden lo que la Iglesia Católica está haciendo y entienden el gran poder que le ha adquirido la Iglesia Católica Romana con la misa en latín. En un esfuerzo por captar este poder, crean la misa negra y el crucifijo de la cruz torcida. Pero lo que preocupa a la Iglesia Católica es que, como compañeros ocultistas, podían alertar a la gente de lo que estaban haciendo, por lo tanto, instigan una inquisición contra los satanistas de la magia negra, también conocidos como seguidores de la tradición hermética. Entonces, en 1515 A, ocurrió el más horrible de los sucesos para esta maquiavélica máquina de mentiras y muerte. El sacerdote católico Martín Lutero, de repente le fueron abiertos los ojos y vio que los hombres solo son salvos por la fe, no por las obras. El Espíritu de Dios fue poderoso y floreció el protestantismo. Fue así como entonces la Iglesia Católica desvió su máquina de muerte en contra de estos cristianos protestantes. El Papa comenzó un reino de terror y derramamiento de sangre de 300 años que resultó en la muerte de más de 8 millones de protestantes. Hasta el día de hoy, las tumbas de estos 8 millones de protestantes permanecen como testimonio del poder brutal y satánico del Vaticano. Los símbolos que prueban la brujería en la Iglesia Católica Romana tradicional. Los símbolos son extremadamente importantes para la práctica de cualquier tipo de satanismo. El verdadero símbolo mágico es una imagen que oculta un significado interno. Este significado usualmente se oculta de forma astuta tras una forma que la mayoría de la gente piensa que puede entender. Símbolos mágicos, Libro del Oculto, página 6. A los demonios les encantan los símbolos en todos los tipos de brujería. Por supuesto, los brujos de la magia negra y la magia blanca usan muchos de los mismos símbolos. Para imprimir las huellas en esta transferencia de la Iglesia Católica Romana de una Iglesia cristiana verdadera, una que practica la brujería de la magia blanca, el Papa a principios del siglo VII comenzó a importar símbolos ocultos, cristianizados diciendo una oración sobre ellos y luego usarlos en la práctica católica. Este es uno de los trucos favoritos de Satanás y sus demonios, y se hace más fácil cuando personas como los papas, los cardenales, los obispos y los sacerdotes son ignorantes de la Biblia. En el Viejo Testamento, Dios nunca hubiera permitido a los israelitas usar símbolos paganos bajo ninguna pretensión, ordenando en cada caso que fueran destruidos, y nunca les permitió limpiar ningún símbolo u objeto pagano, por ningún medio, fueran cuales fueran. El propio Dios ha definido el paganismo como adorar a la criatura antes que al Creador. Romanos 1, 25, y ha dado en el clavo. Los demonios constantemente tratan de hacer que los hombres adoren algo distinto al único y verdadero Dios. En eso los demonios han logrado con éxito hacer que el hombre adore la naturaleza, los animales, árboles, abejas, reptiles, el sol, las estrellas, y casi todo lo que Dios ha hecho. Pero lo más fácil de lograr que el hombre adore es el sexo. Es por esto que fue creado el camino de 8 pasos a la iluminación, con el círculo en el centro. Este círculo representa la vulva femenina en su enseñanza espiritual. El obelisco fue creado por el demonio príncipe de Egipto, uno de los demonios más poderosos. Él susurró a la mente de los líderes egipcios que el espíritu de su dios Sol, Ra, residía en el obelisco. Se dijo a los egipcios que se pusieran de cara al obelisco al menos una vez al día, y 3 si fuera posible. El obelisco es el símbolo perfecto del falo masculino. Así, el obelisco era el falo masculino, mientras que el círculo representaba la vulva femenina.